Shalom a todos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Damos inicio a este día especial, a esta celebración, a esta santa convocación de Yom Kippur o Yom HaKippurim, que es el día del perdón, el día de la expiación. Año 2023 y bueno, damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da de celebrar esta santa convocación. Estamos en las fiestas del Señor, en el calendario de Dios que tiene que ver con el tiempo profético en el que nos encontramos. Y bueno, son 7 fiestas, siete santas convocaciones, además del Shabbat, el día de reposo. Y bueno, nos encontramos ahorita en las fiestas de otoño. La semana pasada celebramos la fiesta de las trompetas como un ensayo profético cuando nuestro Señor Yeshua regrese. Y bueno, 10 días después estamos iniciando con el día del perdón, Yom HaKippurim, y posteriormente 5 días después celebraremos como un ensayo profético la fiesta de los tabernáculos, cabañas o Sukkot, cuando el reino sea establecido por fin en este tierra. Estas son las santas convocaciones, Moadim en hebreo, que tiene que ver con tiempos señalados, que tiene que ver con el calendario de Dios. Si bien 3 fiestas en Deuteronomio 16 están ordenadas, son las fiestas de peregrinaje, subir a Jerusalén, al templo, y son las fiestas de Hat Hamasot, que tiene que ver con los panes sin levaduras, Shavuot, la fiesta del Pentecostés, que nosotros conocimos así en griego, y Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Pero todas están relacionadas, insisto, con el plan profético de la primera y la segunda venida de Yeshua. Colosenses 2, 16 al 17, dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Cuáles son esos días de fiesta? Luna nueva o días de reposo. Y fíjense bien lo que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach, de Cristo. Y estas santas convocaciones, nuestro Salvador Yeshua es el centro, por supuesto. Era sombra de lo que ha de venir. En las primeras 3, Él lo completó en su primera venida. Él cumplió, Él murió en Pascua, fue nuestro Cordero. Él fue sepultado en panes y levadura exactamente cuando empezaba este Moadim. Él estaba muriendo, llevando toda la levadura, todo el pecado a la tumba. Él resucitó exactamente en primeros frutos, fue las primicias al Padre. Y el Espíritu Santo, como Él lo prometió, descendió en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. En la segunda venida, Pablo lo dijo, es sombra de Cristo. Será completado en su segunda venida. Él regresará en las fiestas de trompeta, en la fiesta de trompeta. Comenzará el juicio en el día del perdón, Yom HaKippurim, e iniciará el reino, establecerá el fin, se establecerá el reino aquí en la tierra en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Nuestro Adón Yeshua dijo en Mateo 5, 17 al 18, no piensen, ¿sí?, que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y la ley mal traducida fue, esta parte es la Torá, que fue mal traducida como ley porque lo limita solamente. Pero él dijo, yo no he venido entonces a abrogar la Torá, o los profetas dicen, no he venido a abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, de la Torá, hasta que todo esto sea cumplido. Entonces, aquí el Señor nos hace referencia de que podemos o debemos seguir guardando estas santas convocaciones, ¿verdad? Porque Él mismo es la palabra, Él mismo es la Torá, ¿verdad? Que vino a este mundo, como le dice Juan 1:1. Y si revisamos esta palabra, en especial cumplir en griego, tiene que ver o significa pleró, que tiene que ver con ejercer, llenar y completar. Es decir, cuando Yeshua estaba diciendo estas palabras, lo que él quería decir, lo que él quiso decir es, yo he venido a hacer una correcta interpretación, ¿sí?, de lo que se había distorsionado o de aquellos mandamientos que se habían agregado. Bueno, él vino a hacer una correcta interpretación, a ejercer, a llenar, a completar lo que su palabra dice. Bien, vamos a Levítico
todos ahí en Levítico 16, del 29 al 34. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, y subrayo esta palabra, no tiene caducidad esta santa convocación, así como la ley, como la Torá, como la palabra de Dios. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. Esto es muy importante entender. ¿Quiénes están invitados a llevar, a guardar estas santas convocaciones? Bueno, aquí lo dice, el natural y el extranjero, que mora entre vosotros, porque en este día será expiación, Yom HaKippurim, esa es la palabra en hebreo, día de expiación para vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Fíjense qué importante es esta santa convocación. Día de reposo es para nosotros, es un Shabbat alto, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perfecto, perpetuo, lo vuelve a comentar. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario. Y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Sí? Esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento y no es más que la continuidad de esa congregación que empezó en el Sinaí con las 12 tribus más aquellos egipcios que se habían agregado al pueblo de Dios, que dejaron de ser gentiles porque ya tenían una identidad y entonces fueron tomados en cuenta como parte de Israel, el pueblo de Dios. Dice el verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo, 3 veces lo menciona, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Dios le mandó. Fue obediente Moisés a la ley de Dios. ¿Qué es Yom Kippur? Vamos a revisar esta festividad. Y bien, Yom HaKippurim, la tradición rabínica menciona Kippur, significa perdonar, cancelar, anular, reconciliar y expiar. Bien, esta palabra tiene dos raíces y podríamos decir que tiene dos tiempos de cumplimiento. La primera es kafar, que significa cubrir, recubrir, sellar y propiciación. Fíjense bien. La segunda es kiper, significa perdón, purificación, expiación y remover. ¿Sí? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando celebraron Pesaj, hubo lo que es el acto de la propiciación, ¿sí? En ese momento el pueblo pasó a ser parte, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, a través de esa propiciación, a través del Cordero, pero posteriormente, cada año, una vez al año, se hacía este acto de kiper, remover todo el pecado del pueblo en Yom HaKippurim, ¿sí? Y estos dos tiempos se cumplirán en nosotros, nosotros como pueblo de Dios, hemos sido hechos parte del pueblo a través de Pesaj, a través del Cordero que fue nuestro Mesías, que él sacrificó, ¿verdad? Una sola vez, como lo dice el libro de Hebreos, y entonces ahí pasamos a ser parte de este pueblo. Pero se cumplirá, ¿verdad? En su totalidad, en su cumplimiento final, en Yom HaKippurim, cuando él regrese y sea el día del juicio. Entonces ahí se removerá totalmente esos pecados, ¿sí? Y entonces establecerá el reino de Dios. Él lo dijo, cuando Yeshua vino, él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y podemos decir, bueno, pasaron 2000 años y el reino de Dios todavía no. Entonces estamos en el ya merito y todavía no, pero sin embargo, Yeshua vino a dar apertura a ese reino que ya se hacía visible, que ya podíamos disfrutarlo a través de la persona de Yeshua. Pero el reino no se ha establecido. Este día en Yom HaKippurim entonces se establecerá por completo y se cumplirá estos dos tiempos de Yom HaKippurim, el día de la expiación, el día del perdón, ¿sí? Y el día del juicio, bueno, será un evento en el futuro con la segunda venida de Yeshua. Bien, esta santa convocación entonces es diferente, no es con comida, bebida, como Pesaj, como alguna otra santa convocación que ya hemos este año celebrado, ¿verdad? Es totalmente diferente, es día de ayuno, es un día de reflexionar, de recordar, de valorar el sacrificio de Yeshua, que con su sangre
Él hizo posible la propiciación de nuestros pecados, ¿sí? Él nos cubre, Él nos justifica ante Dios y serán removidos por completos cuando Él regrese en ese día de Yom HaKippurim. Un sacrificio perfecto, Pablo dijo en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por gracia. Y esto no quiere decir que no costó nada, al contrario, la sangre preciosa de Cristo se tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener esa redención, como lo dice, mediante la redención en Yeshua. Entonces es un tiempo para valorar, para disfrutar, para meditar, para hacer una introspección a nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Creador? Levítico 23, 27 al 32 dice, a los 10 días de este mes séptimo, en el calendario de Dios, por supuesto, es el mes de Tishri, ¿sí? Será día de expiación, es decir, Yom HaKippurim. ¿Qué hacemos en ese día? Bueno, tendréis santa convocación. Habrá una reunión como ahorita en familia, nos hemos apartado de lo cotidiano, de las labores, para cumplir, para guardar este día especial, este Shabbat alto. ¿Qué hacemos? Bueno, dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliarlos delante del Eterno, vuestro Dios. Porque fíjense lo que dice aquí en el verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, dejará de ser parte de ese pueblo especial. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, dice, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Y dice, en donde quiera que habitéis. Tendremos que guardar esto. Si no estamos en Israel, claro, somos pueblo de Dios a través de la sangre del Cordero, de ese sacrificio perfecto, y nos encontramos en nuestro país, en el lugar donde habitamos. Bueno, aquí lo dice claramente, estatuto perpetuo en donde quiera que habite, ¿sí? Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Vuelve a repetirlo, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hoy empezamos el ayuno, empezamos a guardar esta santa convocación y entonces a partir de hoy a la tarde al caer el sol, ya ha caído el sol, hasta el día de mañana termina este día especial. Bien, ¿qué es afligir el alma? La palabra es aná, ¿sí? Y tiene que ver con abatir, tiene que ver con afligir, debilitar, humillar, quebrantar y someternos a Dios, ¿sí? También se puede traducir como hacerse pobre. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, aquellos que dependen de Dios, aquellos que buscan a Dios, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. También puede traducirse como negarse a sí mismo. Mateo 16:24 dice, entonces Yeshua, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debemos de hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Encontramos una forma de afligir nuestra alma, de afligirnos es a través del ayuno, ¿sí? Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. El pueblo de Judá regresaba del cautiverio, regresaba de Babilonia y entonces ellos clamaban a Dios, se afligían a través de un ayuno, suplicando la bendición para que Él los acompañara en ese proceso de regreso. David en el Salmo 69, verso 10 dice, lloré afligiendo como con ayuno mi alma. Dice, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, una forma o la forma de afligir nuestra alma es a través del ayuno. Pero también el mandamiento dice que tendremos ofrenda encendida. Entendemos, por supuesto, que en el antiguo pacto se hacía un sacrificio de algún animal para llevar a cabo esta ofrenda. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, en el pacto restaurado se refiere a un sacrificio de olam. Es decir, no debemos sacrificar animales, por supuesto. Primera de Pedro 2:5 dice,
vosotros también, dice, como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, fíjense bien, sacrificios espirituales. ¿Y cómo deben de ser esos sacrificios aceptables para Dios? Por medio de Yeshua. Él es la puerta, a través de él hay justificación, hay propiciación, y entonces el Padre recibe todas esas ofrendas, esos sacrificios espirituales. Libro de Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim, a Dios, por medio de él, y dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, una ofrenda encendida es a través de alabar a Dios, a través de alabar al Creador, a través de exaltarle, hacer jalel, ¿verdad? Oraciones a través de los salmos, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿sí? En este día es una oportunidad para estar en su presencia, alabarle, exaltarle, ¿verdad? Hacer el bien también, guardar sus mandamientos, por supuesto, guardar la Torá, porque de esa manera Dios acepta nuestro ayuno, nuestra ofrenda. Ayudarnos mutuamente, ayudar al prójimo, hacer el bien, hacer una obra. Somos llamados en este día a hacer una buena obra también. Busquemos, seguramente alrededor hay mucha necesidad y es una oportunidad para hacer esta buena obra. Bien, es una oportunidad, es un tiempo para meditar. En el griego la palabra para arrepentimiento es metanoeo y tiene que ver con un cambio de mente. Sin embargo, la palabra arrepentimiento en hebreo es una palabra más profunda y tiene que ver con el camino de retorno a Dios. La palabra es teshuvah, es decir, regresar a Dios en obediencia. El profeta Joel 12 y 13 dice, por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí. ¿De qué manera? ¿Cómo arrepentirnos? Bueno, dice, con todo vuestro corazón. Y menciona, con ayuno, con lloro, con lamento, ¿verdad? Con ese arrepentimiento real que sale de nuestro corazón por nuestros pecados, por haber sido idólatras, por haber desobedecido a Dios, por ir en contra de lo que Dios dice a través de su palabra. Rasgar vuestro corazón. Dice, no solamente vuestros vestidos, es decir, no solamente lo que se ve por fuera, sino realmente en nuestro interior, tener un arrepentimiento real. Convertíos al Eterno vuestro Dios, porque entonces dice misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo. Profeta Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, no importa cuántos pecados hayamos cometido, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, es una invitación, es una oportunidad para estar en la presencia de Dios, para poder arrepentirnos, para poder ponernos a cuentas con el prójimo y con Él. Sigue diciendo Levítico 16:7 al 10, dice, y tomarán los dos machos cabrios y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los dos machos cabrios, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio por el perdón el macho cabrio que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón el macho cabrio que soltará en el desierto. Fíjense cómo Yeshua cumple exactamente esta ordenanza. Mateo 27:15 al 26. Dice, ahora bien, fíjense bien, en el día de la fiesta, aquí mencionan que ellos guardaban la Torah, por supuesto, ellos guardaban las santas convocaciones. Dice, el día de la fiesta acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso en el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte, Barrabás o Yeshua, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, una mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto.
muerto. Y fíjense bien, el verso 21 dice, respondiendo el gobernador les dijo, y aquí echó a suertes, ¿sí? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, fíjense cómo se cumple aquí esto, y habiendo azotado a Yeshua, le entregó a crucificado, para ser crucificado. Aquí tenemos el ejemplo entonces, el sacerdote con dos machos cabrios, ¿verdad? Uno sería presentado para el Eterno como expiación y el otro simbolizaba todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido y entonces sería llevado al desierto. En el mismo caso, entonces presentaban Yeshua y Barrabás. Fíjense algo muy que no lo habíamos considerado, entendido. Barrabás era un celote judío condenado a muerte por rebelión y luchaba por la liberación de Israel de la dominación romana. Su nombre es Bar Abba, que quiere decir hijo del Padre, hijo de Abba. Entonces, en ese momento había dos hijos de Dios representando a los dos machos cabríos. Uno se echaría a suerte y el otro sería soltado. El otro sería para expiación de los pecados. Yeshua cumplió en todo momento el antiguo pacto en esta festividad, en este acto que llevaban. Él fue ese cordero, ¿verdad? Ese que fue presentado al Padre para expiación de nuestros pecados. Bien, entonces celebramos a Yeshua en este Yom HaKippurim, ¿sí? Como creyentes en Cristo, celebramos a Él es el centro de todas las festividades, y dice Hebreos 9 del 11 al 15. Pero ya estando presente Cristo, el sumo sacerdote, la orden de Melquisedec, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, de un pacto renovado, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿sí? A través de Cristo, entonces, Él es nuestro sumo sacerdote, la orden de Melquisedec, y Él, la sangre preciosa de Cristo, es suficiente para expiación de todos nuestros pecados. Celebremos entonces a Cristo, celebremos la fiesta, no con rituales judíos, porque no somos judíos. Pablo lo dijo, que nadie te juzgue cómo lo vas a celebrar, ¿verdad? Pero Cristo es el centro y es un ensayo, es un Mikra Kodesh en hebreo, es un ensayo para lo que está por venir. El Señor viene pronto, la trompeta sonará, dijo Pablo, Él vendrá pronto, habrá ese día de juicio, pero también habrá un día de redención, de remover por completo nuestros pecados y entonces celebraremos ese día que él viene pronto y celebraremos en Sukkot el milenio. Es un día de gozo, pero es un día también, insisto, de ayunar, de meditar, de perdonar, ponernos a cuentas con nuestra esposa, nuestros hijos, con el prójimo, por supuesto con el Eterno a través de este día, a través del ayuno, afligirnos, alabar al Señor, exaltar su nombre, leer salmos, pasar un tiempo con Él y permitir entonces de esa manera que podamos nosotros tener esa comunión, ese encuentro con el Señor. Amados, que Dios les bendiga, que el Eterno les bendiga. Feliz fiesta, gocemos, disfrutemos y démosle la gloria al Eterno, a gloria a nuestro Adón Yeshua,
que a través de él es posible celebrar esta santa convocación y nuestra expiación. El Eterno los bendiga, Hag Sameach,